Hace ya más de 400 años, para ser exactos en 1632, comenzaba una historia de sucesos paranormales, recordada por inspirar películas, libros e investigaciones de toda índole. 1632 fue un año sombrío en Francia, en medio de una de las guerras religiosas más cruentas de su historia, la Guerra de los 30 años, mientras católicos y protestantes luchaban sin piedad por el control político y religioso del país. De hombres y mujeres de fe dedicaron sus vidas a una lucha diferente. Sacerdotes y monjas, hombres y mujeres que habían elegido el camino de la fe, se encontraban en medio del caos de la guerra. Para ellos, la práctica religiosa se convirtió en una forma de resistencia. La Guerra de los 30 años no fue una lucha fácil. Muchos de estos hombres y mujeres pagaron un precio muy alto por su compromiso con la fe. La violencia y represión se extendieron por décadas. En aquellos tiempos de oscuridad, la brujería y la posesión demoníaca se consideraban peligros muy reales. Aunque la gente creía que el demonio podía poseer a las personas y hacerlas cometer actos despreciables, nadie sabía con certeza si esto era verdad o simplemente una creencia infundada. Los tribunales civiles y eclesiásticos de la época se enfocaron en perseguir y castigar a aquellos que eran acusados de estar poseídos por el demonio. Todo comenzó en la ciudad fortificada de Loudun, al oeste de Francia. En su apogeo, se estima albergaba a unos 4.000 habitantes y era famosa por numerosos monasterios y conventos, entre ellos el mítico convento de las Ursulinas. A pesar de su aspecto frío y sombrío, el convento solía irradiar felicidad y paz. Sin embargo, con el tiempo, el convento de las Ursulinas se convirtió en un lugar temido y oscuro, del que muy pocos se atrevían a hablar y mucho menos a entrar. Su leyenda pronto se extendería por toda la ciudad, convirtiéndose en un tema tabú en las conversaciones cotidianas. Es fascinante imaginar cómo era este lugar en su época. Se trataba de un amplio recinto que abarcaba una gran extensión de territorio. Sus altos muros de piedra rodeaban un espacio hermoso y cautivador que contaba con una sola entrada, cuya puerta de hierro forjado imponía respeto y curiosidad a partes iguales. El edificio principal era de 3 pisos, un majestuoso ejemplo de arquitectura religiosa. En su interior se encontraban numerosas salas, cada una con su propia historia y encanto. Pero sin duda, la joya de la corona era la capilla, decorada con magníficos frescos, esculturas y hermosas imágenes de santos. Las celdas, dedicadas a las monjas y novicias, eran amplias, y durante su vida religiosa las monjas pasaban una gran parte de su tiempo en una celda que les servía tanto para dormir como para trabajar. A pesar de tener acceso a otras salas y recintos, la mayor parte de su existencia transcurría entre 4 paredes. Es importante destacar que el número exacto de monjas que habitaban en el convento en ese momento es incierto. Algunos relatos y cálculos sugieren que pudo haber hasta 80 monjas dentro del convento. Se dice también que se habrían producido varios actos inmorales en el convento que supuestamente iban en contra del dogma religioso.
Jeanne de Belsier es una de las monjas más destacadas que aparecen en este relato. Perteneciente al convento, ella se convierte en una pieza fundamental de la historia al enamorarse del sacerdote Urbain Grandier. Este hombre era conocido por su elegancia y distinción, que lo hacían destacar de sus contemporáneos. Despertaba la atención de manera especial entre las mujeres de la ciudad. Grandier no era un padre convencional. Algunos informes de la época indican que era conocido por su manera ostentosa de vestir. Era un hombre que imponía con su presencia y, por supuesto, era carismático. Según la leyenda, esta monja se obsesionó con el padre Grandier y utilizó la brujería como un único y diabólico fin: seducirlo. Aunque no hay certeza de si tuvo éxito, el rumor de que mantuvieron una relación se extendió por los pasillos del convento. Incluso se dice que el cura practicaba actos sexuales con varias monjas del convento. Sin embargo, estas afirmaciones son difíciles de comprobar, pero su mera existencia causó un gran revuelo en el monasterio. Un día irrumpe repentinamente el silencio y la tranquilidad que representaba en el lugar. El murmullo inusual que le sigue perturba aún más el ambiente. Las puertas se azotan, un vaso cae y un cirio estalla en pedazos, en una cacofonía de sonidos que parece venir de todas partes y ninguna en particular. La conmoción se propaga por todo el convento, mientras escuchan preguntas acerca de lo que está sucediendo. Recordemos que este lugar era muy grande, con muchas celdas y pasillos por todos lados. Se creía que las monjas habían entrado en una histeria colectiva, que debido al aislamiento y al encierro habían producido estos ataques psicológicos. Hubo quienes atribuyeron los sucesos a la influencia del demonio, y otros creyeron que era el resultado de una maldición divina. A pesar de las distintas creencias, se llevaron a cabo diversas investigaciones para tratar de encontrar una explicación a los extraños comportamientos de las monjas. Después de varios intentos fallidos para solucionar la situación en el convento, la tensión y la violencia seguían avanzando. La Iglesia Católica comenzaba a sentir la presión de un caso que empezaba a hacerse público. No podían permitirse que en un lugar sagrado se convirtiera en un escenario de posesiones demoníacas, en el que varias monjas se encontraban afectadas al mismo tiempo. La situación era alarmante, parecía que cada día empeoraba aún más. Antes de llevar a cabo un exorcismo, propiamente dicho, se realizaron pruebas para intentar entender lo que estaba pasando en el monasterio. Y es que se seguía creyendo que el encierro permanente y prolongado, así como el ambiente altamente restrictivo y controlado del entorno religioso, pudieron haber contribuido de alguna manera a los fenómenos paranormales. Sin embargo, la situación no mejoraba y los fenómenos se volvían cada vez más complejos y perturbadores, incluyendo una fuerza sobrenatural y el conocimiento oculto. Además, muchas de las monjas hablaban lenguas desconocidas que no pudieron haber aprendido de ninguna forma, ya que eran lenguas que ya no se enseñaban. Ante la falta de soluciones, finalmente se llevaron a cabo exorcismos en el monasterio para intentar liberar a las monjas de las fuerzas malignas que las poseían. Las monjas poseídas a menudo manifestaban aversión hacia los objetos sagrados. En un principio, los exorcismos se realizaron dentro del convento, pero al ver que la situación no mejoraba, se llevaron a cabo en distintas parroquias de la ciudad, incluso en público. Los curas encargados utilizaban oraciones especiales y rituales para expulsar al demonio del cuerpo de las personas, y para ello
empleaban objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. Algunos exorcismos se realizaron en grupo, intentando liberar a varias monjas poseídas al mismo tiempo. Los exorcismos que se realizaban en el pasado solían ser una experiencia traumática para quienes eran sometidos a este ritual. Se dice que estos exorcismos eran brutales y humillantes. Las monjas eran llevadas al altar y forzadas a recitar oraciones mientras se les sometía a métodos violentos e incluso se les golpeaba hasta dejarlas inconscientes. Se sabe que algunas monjas fueron obligadas a desnudarse sin ninguna explicación clara. Resulta impactante pensar que estas prácticas violentas eran comunes en el pasado y no eran consideradas inapropiadas. Ni los exorcismos, ni los golpes, ni las humillaciones a las que fueron sometidas las monjas lograron acabar con los fenómenos paranormales. Como era de esperar en aquella época, la Iglesia buscó un culpable y lo encontró en la figura de Urban Grandier, quien fue condenado por la Santa Inquisición. Se le acusó de haber hecho un pacto con el demonio y de haber provocado las posesiones de las monjas. Estas acusaciones se basaron en los testimonios de las propias monjas, quienes afirmaron haber sido poseídas por demonios que las obligaron a tener relaciones íntimas con el padre y a participar en ritos satánicos. Los supuestos testimonios de las monjas fueron recopilados por la Inquisición y el 8 de agosto de 1634 Urban Grandier fue llevado a la plaza pública de la ciudad. Una multitud se había reunido allí para presenciar el evento, como si se tratara de una obra de teatro o de un espectáculo morboso. La sentencia de muerte del padre estaba cerca y él sabía que a pesar de sus súplicas no sería salvado. Su destino estaba sellado, la muerte era inevitable. Urban Grandier fue atado con soga y sometido a espantosas torturas orquestadas por la Iglesia Católica de la época. Finalmente fue condenado a la hoguera y quemado vivo. Según los registros, en los últimos instantes de su vida pronunció una serie de palabras en latín, aunque nadie puede afirmar con certeza su significado. Muchas interpretaciones han surgido, pero ninguna puede ser considerada como la correcta. Una de las teorías es que se trataba de una confesión de fe, aunque en realidad podría haber dicho cualquier cosa. En realidad, nunca podremos conocer la verdad sobre lo sucedido en este caso. Por un lado, la Santa Inquisición fue una institución que cometió numerosos errores y abusos de poder, incluyendo la tortura y ejecución de personas inocentes. Sin embargo, también es cierto que muchos de los acusados eran herejes o practicantes de la magia negra. Por tanto, resulta difícil determinar qué fue lo que realmente ocurrió en el caso de Urban Grandier. Si fue condenado injustamente por la Inquisición. Según algunos historiadores, Urban Grandier, quien era un carismático y popular sacerdote, fue víctima de una conspiración por parte de sus enemigos. Durante su carrera, había chocado en varias ocasiones con las autoridades locales y líderes religiosos, lo que pudo haber sido un factor que sus enemigos aprovecharon para acusarlo de brujería y así acabar con su vida. Sin embargo, nunca se ha comprobado la existencia de tal conspiración, lo que ha llevado a muchas teorías y especulaciones sobre su muerte. En el caso de las monjas poseídas, aún se discute si se trató de una verdadera posesión demoníaca o simplemente de histeria colectiva. Aunque el padre fue ejecutado, varias monjas continuaron presentando manifestaciones demoníacas y fueron sometidas a exorcismos, lo que sugiere que el fenómeno no era una invención. Y con esto llegamos al final de Relatos Nocturnos. Les agradezco su tiempo y atención. Hasta pronto y buenas noches.